Keinancate no magniwan, ashkanikanticate y techinin Cali, toca Molino de Flores, Nicante Tzicosco. Estamos aquí en Molino de Flores en Texcoco y estoy con el encargado del parque, con el señor Agustín Tagle, que nos va a platicar un poco acerca de todos los trabajos que han estado haciendo en el Parque Molino de Flores. Este lugar es como un ícono texcocano y casi un ícono del Estado de México en cuestión de parques naturales. Últimamente han estado muy activos en el tema de la conservación ambiental. Bienvenido y muchísimas gracias. No, gracias a ti, Edgar, muy amable por la entrevista. Bueno, antes de contarte, pues habría que poner un poco el contexto para los amigos que no conocen la zona del Parque Nacional Texcoco. Bueno, nosotros estamos en las faldas de lo que es la Sierra Nevada, a los pies del Tlaloc, y bueno, el parque es atravesado por un río, que es el río Coscacuaco, que es uno de los principales ríos que bajan precisamente del Cerro Tlaloc. Y hablo del Cerro Tlaloc porque es un sitio en donde tenemos un sitio de culto prehispánico, precisamente al dios Tlaloc, que es el dador del agua. Y el río viene precisamente de allá. Y es famosa esta zona porque también aquí se encuentran los baños de Nezahualcóyotl, que eran utilizando el agua de este río. Y este río, a su vez, bueno, era de los que estaban con agua todo el año. Hay ríos perennes, hay ríos intermitentes, este era un río perenne y tenía la suficiente fuerza como incluso para mover molinos. Y bueno, con la llegada de los españoles, la primera actividad que se desarrolló aquí fue el tratado de telas y pieles, y se formó un batán en 1560, 1570. El batán precisamente era una fábrica para trabajar pieles y telas. Aprovechando el río y tras la venta del batán a una familia de españoles que se dedicaban a los molinos, ellos continúan con el batán y después siguen con lo que es el molino. O sea, un molino de trigo, aprovechando la fuerza del río. Con los años incrementaron la actividad comercial y metieron la parte de los pulques. Y tenemos un tinacal que está a nuestra espalda. Y posteriormente se volvió una zona de comercio. Entonces fue una hacienda muy importante porque no es la hacienda clásica ganadera, no es la hacienda clásica agrícola, sino es toda una hacienda industrial. A finales de 1910, con la revolución, queda un tanto abandonada, la compra una familia de extranjeros, gringos en este caso, y en 1937 deciden vendérsela al gobierno mexicano, que es cuando surge el Parque Nacional. Y el parque se crea por decreto presidencial y porque Lázaro Cárdenas ordena la compra de esta hacienda por su importancia histórica, por su importancia como patrimonio industrial, y se convierte en un parque nacional con dos objetivos principalmente: promover la educación y la conservación ambiental. De ahí que los trabajos que hoy en día desarrollamos son precisamente en esos dos ámbitos. Por un lado, conservación, y por otro lado, los espacios recreativos turísticos, pero con fines ya más educativos. La historia del parque de 1937, cuando se crea, hasta 1900, prácticamente al año 2000, es así como de mucho abandono. En el 2000 el ayuntamiento empieza a hacerse cargo por decisión política en su momento, y es hasta el 2018 que el gobierno federal lo vuelve a retomar como parque, y es cuando se incrementan las acciones ya de atención y este cambio de giro de ser un parque urbano a ser en realidad lo que es un parque nacional, que debe ser un ejemplo de conservación y de educación. Y bueno, a partir de ese año se empiezan a trabajar algunos programas, se empiezan a impulsar algunas campañas de reforestación. Aquí sería importante mencionar que los parques nacionales, una de sus características deben de ser paisajes que todavía estén muy conservados o que necesiten ser restaurados. Y bueno, si estamos hablando que desde 1560, 1570 todo esto fue intervenido, pues no vamos a encontrar así como relictos de la vegetación original, todo esto. Sin embargo, hay zonas muy conservadas, como es toda el cauce del río Coscacuaco, en donde tenemos un bosque de galerías, tenemos muchos ahuehuetes, que es además el símbolo nacional, uno de los símbolos nacionales, junto con la dalia. Entonces, tenía elementos como para seguirlos conservando, y es en lo que hemos venido trabajando. Primero empezamos por saber qué es lo que tenemos, y es muy interesante porque la gente que conoce el parque dice: ay, ¿a poco hay animales? ¿A poco hay esto, hay lo otro? Y bueno, pues resulta que hicimos un censo de todos los árboles que tenemos, sabemos cuántos y de qué características cada árbol tenemos. Son más de 7,000 árboles en lo que son 50 hectáreas, que es la superficie del parque.
Tenemos una gran cantidad de fauna, alrededor de 120 especies de aves, que para ser una superficie tan pequeña es muy importante. Y tenemos tanto aves migratorias como aves residentes. Y es que nosotros estamos en un lugar privilegiado, ya que somos la zona de transición entre la montaña alta, nuevamente el Cerro Tlaloc, que es nuestro referente para muchas cosas, y por el otro lado tenemos el lago de Texcoco. Y entonces en esta zona algunos animales vienen a descansar, a alimentarse, a parearse incluso. Entonces esa es la importancia ambiental en el caso de las aves. Pero igual tenemos algunos reptiles, tenemos una culebra chata del eje volcánico y que está bajo esquema de protección porque ya es una especie no abundante, todavía no en riesgo de extinción, pero que sí en un estatus de protección. Tenemos una gran cantidad de vegetación, no necesariamente los árboles, sino de matorrales y demás, porque además la vegetación es curiosa. Todo el mundo piensa en el molino y piensa en la parte del río, pero tenemos otras 3 lomas en donde tienen otro tipo de vegetación, más de clima seco y más como era el clima original de aquí y la vegetación original. Entonces hemos ido trabajando en tener distintas estrategias de conservación. A lo largo de los años se hicieron muchas reforestaciones. Ahorita lo que estamos buscando es hacer reforestaciones pequeñas, pero que tengan posibilidad de darle seguimiento, de riego incluso, para que empiecen a crecer estos manchones de vegetación, pero vegetación asociada como era la vegetación original y no impuesta, porque bueno, en México hubo durante muchos años la idea de que el eucalipto era maravilloso. Sí, entonces fue una moda durante muchos años en México plantar eucaliptos, plantar pirules, el famoso pino de los tontos o la casuarina, porque son especies muy resistentes que tuvieron en su momento su importancia. Hoy en día pues ya no son tan bien vistos, pero siguen jugando un papel importante. Y de hecho aquí en el parque se tiene el segundo eucalipto más alto, con más de 70 metros de altura. ¿Más alto a nivel de Estado de México o nacional? Del Valle de México. Oh, vaya. Es muy interesante porque mucha gente piensa que los eucaliptos y los pirules son parte de la vegetación nativa, pero no es así. No es así. Y a mí me da mucha curiosidad también saber cómo o qué era lo que pensaban en estas épocas, en el siglo pasado, o por qué lo consideraban tan bueno como para llenar casi todos los bosques o los lugares de reforestación, sabiendo ahora que son especies que no permiten que otras especies nativas crezcan. Bueno, tendríamos que tener como la misma mentalidad que se tenía en esos años. Miguel Ángel de Quevedo fue uno de los impulsores, el padre de los eucaliptos, dirían por ahí. Él vio que es un árbol muy resistente y sobre todo de un crecimiento muy rápido. ¿Qué es lo que se buscaba? Crear bosques. Eran bosques artificiales, pero es lo que se buscaba. Lo mismo pasó con el pirul o con la casuarina. Son árboles, en tanto el pirul como la casuarina, que no crecen tan alto, pero que son muy resistentes a todas las condiciones. Entonces, cuando hablamos del lago de Texcoco, por ejemplo, toda la ribera vamos a encontrar casuarinas. ¿Por qué? Porque soportan muy bien la salinidad. Entonces se adaptan a muy fácil a esas buenas condiciones. Y en ese entonces, por ejemplo, la zona del Baso de Texcoco, lo que buscaban era protegerlo de las tolvaneras que llegaban a la Ciudad de México. Entonces servían como barreras rompeviento para romper toda esta parte del polvo. Ahí es donde, en ese sentido, sí tenían un papel importante, pero no eran de estos climas. Lo mismo el eucalipto. Si tú los ves, de repente ves los eucaliptos, en 20 años tú tienes árboles de 15, de 20 metros, sí, y ya ves todo protegido. Aquí lo que necesitamos es poco a poco ir desplazando estos eucaliptos para empezar a meter especies nativas que van a ser de crecimiento más lento, pero incluso los eucaliptos pueden servir de sombra para vientos en un momento dado y permitir. Entonces es este juego que se tiene que hacer. Y bueno, aquí es importante mencionar, los procesos de restauración no es lo mismo que una reforestación. Claro. Una reforestación, tú llegas, plantas un árbol, si te acuerdas regresas a los 6 meses a ver si todavía está vivo y generalmente ya no va a estar vivo. Un proceso de restauración te lleva años, 15, 20 años como mínimo. ¿Por qué? Porque se trata de volver a restaurar, como su nombre lo dice, las condiciones óptimas de donde tenías ciertas características. Entonces, pueden pasar 20, pueden pasar 30 años, puede que no veas tú los resultados, pero son procesos a largo plazo, pero que valen más la pena que generar bosques artificiales. Así es. Tuvieron su importancia, sí, pero ahora tenemos que seguir con estos procesos de restauración. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál era la vegetación nativa aquí? ¿Cómo era el clima, más o menos, de esa forma original?
Mira, el clima, y para la gente que conozca, si conocen el Cerro de las Promesas, en la parte más alta vamos a encontrar algunas especies de cactus, de árboles espinosos, huizaches, uña de gato, cosas así. Esa era más como la vegetación de aquí, y había algunas pináceas, pino piñonero, algunos cedros. Esa era la vegetación que más o menos predominaba. Tampoco eran los grandes bosques como la gente se imagina, Ajá. porque precisamente estamos en la zona de transición, cambia temperaturas, cambian características de humedad. Bosques de pino los vamos a encontrar a partir de los 3.000 metros hacia arriba, pero entre los 3.000 metros, los 2.500, que es la parte del lago de Texcoco, lo que empiezas a encontrar son estas especies que son más de climas secos o semidesérticos. De hecho, se les está considerado como seco, dentro de los climas secos, como el más húmedo, pero eso sigue siendo seco. Y además, pues hay que pensar que nosotros quedamos prácticamente expuestos a las masas de aire que vienen del norte, mientras que en la Ciudad de México tienes la Sierra de Guadalupe que te va a detener estos vientos secos. Aquí nosotros no tenemos una sierra que nos defienda en esos términos, entonces vienen todos los vientos del norte, del Valle de México, Pachuca y demás, que vienen y te llegan de secos. En invierno sobre todo es un aire frío y seco, por eso es que no te permite el crecimiento de la vegetación. Llegan, absorben la humedad y por eso se va a tener seco. Tienes las zonas de bosques en esta parte alta, uno, porque ya son especies adaptadas al frío, y dos, porque se mantiene una mayor humedad. Esa es la característica. Ok, y es así más o menos como sale siempre en los códices antiguos, ¿no? El tipo de vegetación, huizaches, cactáceas. Platicaban que también hay una gran cantidad de especies, pero no todas han sido como catalogadas, tengo entendido. Sé que han hecho como un gran trabajo de observación y catálogo de especies, pero ¿qué es lo que hace falta en ese sentido? ¿Cómo está el avance de esos trabajos? Bueno, ahorita se está haciendo un inventario precisamente florístico y sobre todo dándole una orientación hacia la parte de uso médico. Plantas que están relacionadas con medicina tradicional o que tienen alguna propiedad medicinal. Pues llevamos un avance de un 60-70%. La idea es que se termine ya a fin de año. Prácticamente ya estamos en la temporada de secas, ya no se hace la identificación de estas especies, a menos de que estén todavía verdes, que estén en floración, pero ya la mayoría ya están catalogadas y se está platicando con habitantes de la región. Aquí es importante mencionar, el parque tiene 50 hectáreas, todo es una propiedad federal y por lo tanto no tenemos localidades dentro. Es un parque nacional curioso porque no tenemos en ese sentido localidades, son muy pocos los parques, la mayoría tienen alguna localidad, habitantes cercanos. Sin embargo, bueno, tenemos contacto con habitantes de Tlaminca, con Xocotlán, con San Miguel Tlaxpan, La Purificación y algunos otros pueblos de los alrededores. Y lo que se ha estado haciendo es invitar a la gente a venir a platicar, o se va a la casa de ellos en el caso de personas que son grandes y que nos expliquen los usos que le dan a las plantas que ellos reconocen como tal. Y a partir de estas entrevistas y con fotos y con imágenes hacer este banco de información que estará disponible al público que lo solicite. Entonces cualquier persona que esté interesada en compartir sus conocimientos puede acercarse aquí. Puede acercarse con nosotros aquí a las oficinas del parque. Nosotros estamos abiertos todos los días de la semana, de las 9 a las 6 de la tarde, de lunes a lunes, no descansamos. Vamos cambiando personal, pero sí se pueden acercar, pueden revisarlo, pueden darnos ideas, pues nosotros podemos ir a su comunidad para también platicar con ellos. En caso de que algunos que no conozcamos o que estén interesados en que vayamos, pues vamos, y si no sabemos, preguntamos en todo caso. En este caso, que ellos nos hagan la consulta de, ¿y esta plantita cómo se llama? Pues no todos somos biólogos, entonces pues ya ves, tenemos que echar mano, pero tenemos muy buenos aliados en todos lados que nos pueden ayudar a esta identificación y esta caracterización. Maravilloso. ¿Hay algún teléfono, algún correo al que se pueda dirigir la gente? Sí, el teléfono es el 59 59 31 31 05, que es el teléfono de la oficina, y en este caso el correo electrónico es penal.molino@conamp.gov.mx. Muy bien, pues amigos y amigas, si tienen ahí por ahí una abuelita, un abuelito que sepa de medicina tradicional, ya saben a dónde dirigirse. Este trabajo es maravilloso y es muy importante en la región. Sí, así es, sí, y es parte de los trabajos que estamos haciendo de educación, de cultura y de difusión,
Que esa es la otra vertiente del parque, porque ahorita hemos venido hablando de la restauración, de todo esto, pero ¿dónde queda el otro componente, que es el de educación y es el turismo? Y fíjate, aquí es interesante mencionarlo, nosotros recibimos en el parque alrededor de 120,000 gentes al año, es que es un número muy alto. Y con todos estos cambios que hemos dado a partir del 2018 y la protección de lo que es el casco histórico, el casco de la hacienda, que además es monumento histórico por la antigüedad que tiene, estamos recibiendo 65,000 gentes a las que les damos atención personalizada. Esto es a través de las visitas guiadas. Nosotros organizamos visitas guiadas viernes, sábados y domingos en un horario de 10:30 a 16:30 horas, que es cuando sale el último grupo. Y bueno, las visitas tienen una duración de alrededor de 40 minutos, 50 minutos. Son completamente gratuitas y generalmente son grupos menores de 20 gentes. Entonces, por eso es que hablamos un tanto personalizado el asunto. Y la idea es de que la gente que viene revalore o incluso empiece a conocer, porque hay mucho texcocano, con todo respeto, que no conoce la historia de la hacienda. Sí, claro. Todo el mundo venía y, sí, la hacienda, pero no conocían la historia. Y un ejemplo es que todo el mundo habla del molino de las flores. Ah, sí. Y todo el mundo se imagina que esto está lleno de flores. Sí, sí hay flores, pero no se llamaba molino de las flores porque hubiese flores, sino porque la familia Flores compró el molino, que eran los molineros. Y entonces por eso se llamaba molino de flores, que es de la familia Flores. Claro. Y pues esto nos cambia totalmente todo, no es así como lo imaginaba la gente. Y entonces empezamos a platicar la historia, desde Nezahualcóyotl, los baños de Nezahualcóyotl, cómo se relaciona con esto, cómo se dio este proceso histórico. Por ejemplo, mucha gente desconocía que esta hacienda tuviera un pequeño ferrocarril, que se llaman ferrocarriles de Cauville, o de Cauville escrito. Y lo que hacían era precisamente transportar la carga. No era la gran locomotora, era un carrito con un motorcito, pero que permitía llevar al Texcoco, a la estación de Texcoco, todos los productos que se iban produciendo aquí. El caso del pulque y el maíz, el trigo, pues que se mandaba a la Ciudad de México todos los días. Entonces, para ahorrarse tanto viaje en carreta, se llevaba de plano en este ferrocarril, y es mucha gente no conoce. Entonces, cuando llega y ve las vías de tren, dice, oye, ¿y esto por qué? Ya se les explica, y así muchos comentarios que hay, anécdotas incluso, historias, a la gente que le encantan las historias de difuntos y aparecidos también tenemos. Entonces, de todo hay un poquito aquí en la historia, y eso es lo que se platica en los recorridos. Y como te decía, los recorridos son alrededor de 40 a 50 minutos por distintos espacios. Y al finalizar, bueno, pues ya se pueden retirar a disfrutar el resto del parque, lo que son áreas verdes, lo que son la zona de alimentos, o ir a la misma capilla del Señor de la Presa, que es un sitio en donde originalmente se hacían en la parte alta peticiones a Tlaloc. Entonces se encontraban algunos barros y todo, y algún día ya cuando llegaron los españoles para llevar a los indígenas hacia la iglesia, apareció un santo pintado en la pared, que es el Señor de la Presa. Pero es básicamente en el mismo sitio, y de ahí se volvió un sitio de visitación tradicional. Viene mucha gente, sobre todo para la feria del Señor de la Presa, que es 40 días después de Semana Santa. Entonces estamos hablando de finales de mes de mayo, cuando se hace la fiesta. Oh, vaya, que coincide con la petición de la Tzatzilisli, la petición de lluvias, ¿no? Que se hacen el 15, el 3 y el 15, ¿no? Y sí, es totalmente obvio que era un sitio... Bueno, es un sitio de Tlaloc todavía, ¿no? Porque todavía hay lugares donde se van a hacer las peticiones, ¿no? A Tlaloc directamente. Exactamente, sí. Sí, aquí tiene esa relación agrícola, cultural. Muy bien, y esto me lleva a la última parte de la entrevista, que es... ¿cómo es que a futuro se planea que exista todavía más vínculo con las comunidades para hacer más trabajos? Sobre todo por esta cuestión de la restauración del río Coscacuaco, ¿no? Que sabemos que tiene este gran problema de contaminación. ¿Han proyectado que en algún momento, quizá, no sé, de aquí a 10, 20 años, vuelva a correr agua limpia? Ese sería lo ideal. Y va a ser muy difícil que corra agua limpia. Una es porque atraviesa 3 pueblos grandes: Santa Catarina, San Miguel Tlaxpan y Tlaminca. Y ninguno de los 3 pueblos tiene una planta de tratamiento de agua. Nosotros colindamos con el Cerezo de Texcoco, o la cárcel de Texcoco,
porque ahora ya no les llaman cerezos, centros de rehabilitación y no sé qué más, pero bueno, yo cuando llego a trabajar aquí, todo el mundo me decía que el cerezo era el culpable de las aguas negras. Eso lo decían sobre todo los comerciantes. Pero pues resulta que la contaminación, como se decía hace muchos años, la contaminación somos todos. Yo te decía, tenemos 3 pueblos arriba que si bien no hay industria, sus desechos son orgánicos, a fin de cuentas. El cerezo tiene una planta y sí desagua en el río, pero no dentro del parque, sino mucho más abajo. Entonces no era tanto el que contaminaba. Y el otro mito es que todo era por culpa de los comercios. Y curiosamente, y gracias a un programa que ahorita tenemos con jóvenes, logramos empezar a hacer análisis de agua. Ellos se movieron, consiguieron que les prestaran los laboratorios en Chapingo, han hecho análisis y prácticamente el agua ya llega contaminada de los pueblos de arriba. Aquí tenemos un aporte los sábados y domingos, que es cuando viene el turismo, pero básicamente son coliformes. Y ya cuando sale incluso no aumentó gran cantidad de contaminantes, viene siendo casi lo mismo. Algunos contaminantes incluso llegan a bajar porque, bueno, cambia la pendiente, se airea el agua, etcétera, etcétera. Pero en términos generales el aporte que hacen los comerciantes no es tan significativo como antes se manejaba. Entonces eso nos lleva a pensar cómo trabajamos, en dónde trabajamos. Uno, en el nivel corto con los comerciantes, te digo, no tenemos localidades, pero es nuestro primer público objetivo, es trabajar con ellos en obras de tratamientos de agua, plantas. Por ser un parque nacional esto nos genera también una serie de problemas, pero lo que estamos haciendo es viendo cómo podemos hacer pequeñas obras para el manejo de aguas grises sobre todo. Entonces, ahorita con el apoyo de una fundación y con ACID se está haciendo un pequeño estudio para ver cuáles son las obras más apropiadas para poder impulsar este tipo de proyectos y que puedan ser financiados por los mismos comerciantes. Ya existe un consejo de cuenca del río Coscacuaco, en donde ellos sí están muy metidos en ver cómo podemos trabajar en conjunto y cada quien en su sección. Entonces hay una sección que se encarga en San Miguel Tlaxpan, otra sección que se encarga de Santa Catarina, otra que es Río Abajo, que es Xocotlán, y entre todos se está viendo, y bueno, obviamente nosotros cada quien cómo empezamos a armar cuestiones para poder empezar a hacer manejo de aguas. Lo ideal sería hacer pequeños humedales, o no lo podemos hablar de lagunas de oxidación porque tienen otras características, pero sí de pequeños humedales, pequeñas plantas de tratamiento que nos permitan bajar los grados por lo menos de contaminación. Que además la ventaja es que no tenemos metales pesados, claro, agroquímicos. Bueno, sí hay un poquito de agroquímicos, pero aún así no es tan importante. Pero sí, sobre todo la parte de aguas domésticas, de uso doméstico. Entonces, son cosas que se pueden trabajar en los pueblos con pequeñas obras y esto nos puede asegurar mejorar la calidad del agua que baja. No como para poderla tomar, pero sí lograr disminuir los grados de contaminación, que curiosamente y con los estudios que se han hecho, a pesar de todo, sí están dentro de la norma de contaminación. No están rebasando para ser peligrosos. Claro, o sea, todavía hay un poco de esperanza. Todavía tenemos esperanza y tenemos mucha esperanza. Y se tiene que lograr. Pero sí tenemos que hacer este trabajo, no nosotros, sino todos. A fin de cuentas, todo es un circuito, todo un ciclo. Y lo que empieza a afectar arriba va a terminar alterando lo de abajo. Y lo que está abajo, indirecta o directamente, va a terminar alterando lo que esté arriba. Es decir, si tú empiezas a contaminar en la parte alta, estos contaminantes van a venir hacia la parte baja. La alteración ambiental de estos ambientes va a promover que muchas cosas se empiecen a desplazar hacia arriba y empiecen a alterar nuevamente el ciclo. Y entonces es una serie de alteraciones en estos ciclos. Por eso es que decimos que lo que sucede arriba afecta a los de abajo y lo que afecte abajo va a terminar afectando a los de arriba. Así es. Pues esperemos que quizá en un futuro exista algún proyecto de infraestructura para los pueblos, ¿no? De humedales o algo que ayude a que pues se limpie, ¿no?, el agua y llegue como llegaba hace unos cuantos años, ¿no? Porque es un cambio de pocas décadas, ¿no? Sí, en realidad es un cambio de pocas décadas, estamos hablando de 20, 30 años. Pero hemos tenido un crecimiento poblacional exagerado y no planeado. Aquí el problema es que cuando las cosas no son planeadas, el impacto es mucho más fuerte de lo que pudiésemos esperar. Entonces, si tienes un crecimiento del 100% de población, obviamente los contaminantes
llegan con más ganas. Y curiosamente disminuye el flujo del río. ¿Por qué? Porque se desvía mucho más para aguas y por eso es que las aguas vienen más contaminadas. Muy bien, pues le agradezco muchísimo por este espacio brindado. Esperemos hacer un poco más de material hablando de toda la gran riqueza natural que tiene Molino, porque generalmente no se habla tanto de esta parte natural, siempre es como la parte histórica o mística muchas veces. O la comida y el pulque. O la comida y el pulque, pero bueno, todo es una parte del todo. Pues le agradezco Nican Nimitztlazocamachililia, le agradezco muchísimo y nos vemos en otra entrevista, amigos y amigas.